¿Entiendes? Eh, pero en lo particular, creo que todo está bien con sus tareas. Ya, por ejemplo, yo desearía de que las tareas me las envíen no digitado, no quiero que me manden ahí, como si estuvieran escribiendo un mensaje de WhatsApp. No es así como se debe hacer las tareas. Obviamente que sí acepto esas tareas, no hasta cierto punto, ¿ya? Entonces voy a entender de que pues, se le acabó el papel, que por la distancia y todo ese asunto está bien, se entiende. Pero siempre uno tiene que tener un papel y un lápiz, o sea, están estudiando, chicos. Un cuadernito viejo, un cuaderno nuevo, ¿no? No les estoy pidiendo que compren cuadernos, no les estoy pidiendo que compren útiles, solo que tengan dónde escribir. ¿Listo? Bueno, algunos estudiantes me han hecho la tarea corta, así como les he pedido, y está bien. Algunos me han colocado simbologías que no deberían hacer. Por ejemplo, algunos me han colocado en newtons con n minúscula. Newton no es con n minúscula, es con n mayúscula. Mm, también he visto que estaban haciendo, este, bueno, seguramente por la práctica no están con bonita letra, ¿no? Pero sí, por lo menos han intentado. Sí, he visto que algunos han hecho también. Ya, a ver. Claro, también veo que algunos tratan de realizar los ejercicios de otra manera, de que obviamente eso no está mal, pero si lo van a hacer de otra manera, traten de explicarlo bien, ¿no? No es que sea necesario tanto texto. No, no me gusta el texto, chicos, por favor, el texto lo omiten. Solo ecuaciones, nada más. A ver, ¿dónde está? No, ustedes no. Ustedes también. Buenos días, mi Lexi. Buenos días, Jamie. Prendan todas sus cámaras, por favor. ¿Ya? A ver, chicos, voy a tomar una asistencia acá para los que están aquí, ¿ya? Obviamente los voy a considerar en el examen y sus tareas. No hay problema, les voy a poner unos puntitos extra. Listo. Ahora comencemos. Obviamente que no han venido por gusto, pues, o sea, están asistiendo a clases porque dirán, el examen ya lo tengo ya el examen yo ya lo tengo. Y lo que vamos a hacer es una especie de ejercicios que es similar a los exámenes que han visto que vamos a hacer, ¿no? O sea, prácticamente los ejercicios son calcados. No dice los entienden bien, lógicamente no va a haber ninguna dificultad a la hora de desarrollar los ejercicios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con una explicación lógica. Empezamos. ¿Listo? Ya, chicos. A ver, ¿qué pasó, señoritas? Ya, si no enviaron la ficha 3. Tienen dos opciones, chicos. Me envían la tarea, la tarea que ustedes conocen, o yo les dejo un ejercicio aparte que resuelvan. O también hay una tercera opción que sería, pues, lógicamente, que me respondan preguntas, ¿no? Un tipo de examen oral, pues, ¿no? Con preguntas y respuestas.
Eso también podría ser una opción para ahorrarles tiempo también para ambos, ¿no? Para mí, para revisar y para ustedes de realizar el ejercicio. Una simple pregunta y se acabó. Si responden bien, le pongo una nota alta y si responden mal, lógicamente una nota mala. Pero si responden no tan bien, pero ni tampoco tan mal, ya pues una nota probatoria por lo menos, ¿no? Un 12, un 13 por ahí. No, la cosa es que estén seguros de lo que dicen. Bueno, los dos ejercicios que vamos a resolver son de los siguientes. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, aunque el repaso lo voy a hacer también en física. ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Es muy importante entender. Milexi, buenos días. Buenos días, señorita. A ver, escúchame. ¿Qué es fuerza? Ya, por favor, cambiemos la pregunta. ¿Qué es lo que produce la fuerza gravitatoria? ¿No? Tú sabes que la fuerza gravitatoria es aquella fuerza que apunta, que es una magnitud vectorial que apunta al centro de la Tierra. Mira, acá está mi dibujito, ¿ya? Esto imagínense que es la Tierra, ya lo he dibujado un poco feo, no parece nada a la Tierra, pero imagínense por un momento que es la Tierra. Y ese puntito negro es lo que atrae a esta esfera, a este meteorito, a esta partícula, ¿no? Hacia nuestro planeta Tierra, ¿no? Profesor, es como si fuera un imán, ¿no? Correcto, es el campo magnético que existe dentro del núcleo de la Tierra. ¿Listo? Es como un imán, como dice su compañero. ¿Por qué? Porque el imán atrae a los metales, ¿no? Es una fuerza invisible, entre comillas, que jala a las partículas metálicas, objetos que tienen naturaleza metálica. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente por su campo magnético, ¿no? Somete al cuerpo y genera una fuerza de atracción. Y ese cuerpo tiene que ser metal, ¿no? Para que pueda atraerse. Entonces la fuerza gravitatoria no es otra cosa que una fuerza que está dentro de nuestro sistema, en el planeta Tierra, que va a hacer de que las partículas dentro de la Tierra siempre tiendan a ir al núcleo, tiendan a caer, quieran siempre, ¿me entienden? Siempre caerse. Entonces, cuando vamos a tratar de explicar qué es la gravedad, vamos a entender eso como peso. Cuando vamos a hablar de fuerza gravitatoria, también va a ser denominado peso. Entonces, en la estática, que hemos estudiado recién, ¿ya? Vamos a estudiar los cuerpos en reposo. Cómo las fuerzas que someten a un cuerpo hacen de que ese cuerpo no se mueva. Eso es lo que se estudia en estática. Por ejemplo, ahorita la señorita, a ver, señorita Yemi, buenos días, ¿está ahí? Señorita Yemi, buenos días. Sí, profesor. Buenos días, señorita. Disculpe la pregunta. ¿Usted está sentada, está parada, o sea, en el sentido de que está por ahí, o está Sentada. de costado? ¿En qué posición se encuentra ahora? Sentada. Ya. ¿Qué hace de que no se caiga? Mi esqueleto. No, Sí, la silla. la La silla, silla. correcto. Porque si no habría silla, ¿qué pasaría? Me caería al suelo. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia el suelo. Sí. Y eso es Abajo. producto por la... Gravedad. Correcto. Entonces, es un efecto de la gravedad. Otra pregunta. ¿Qué es estática, señorita Yemi?
Profesor, ¿Qué es estática? la, A ver, vamos a escuchar. No te preocupes, si no sabes la respuesta, simplemente di que no sabes, o si es que no te acuerdas, no te acuerdas, no hay ningún problema. no me acuerdo el nombre. No vi el nombre. Estática, ¿Equilibrio? ¿Algo así? bingo. Mira, tranquilamente esa pregunta hubiera sido una pregunta de un examen oral. ¿Qué es estática? Tú me respondías equilibrio, te daba tu 13 o 12 de nota, ¿no? Obviamente que todavía falta fundamental, pero básicamente es lo que tú has dicho. La estática es una forma de estudiar, no, por eso es estático, no hay movimiento. Y para que no exista movimiento, dicho cuerpo debe entrar en equilibrio. Pero ¿por cómo voy a entrar en equilibrio? Van a actuar fuerzas que van a hacer de que esa partícula, ese objeto, esa materia como tal, porque va a ser todo lo que vemos es materia, porque tiene masa, va a hacer de que no se mueva. ¿Ok? Ok, Ok. A ver, vamos a seguir preguntando. Estoy muy preguntón ahorita. Micaela, buenos días. Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hace frío por allá? No, profesor. Qué bien. Acá sí está haciendo mucho frío. A ver, Micaela, eh, ¿sabes qué es un vector? ¿O te acuerdas qué es un vector? Ya, Micaela, buenos Es días. un, es una recta. No, más o menos por ahí estás. No, es una magnitud que tiene dirección y sentido. Bueno, el vector es una forma de representar matemáticamente una magnitud, algo que se va a medir, pero lógicamente que esa magnitud tiene algo, tiene dirección y sentido, ¿no? Esas dos particularidades tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un ángulo que se va a formar y obviamente tiene una orientación, ¿no? Un sentido hacia dónde se va. Y eso tiene coordenadas X, Y y Z. Bueno, en nuestro caso solo vamos a trabajar con X y Y porque estamos trabajando en un plano bidimensional. Bi del término dos dimensiones, eje X y eje Y. A ver, señorita, bueno, casi todos son señoritas acá. Vamos a preguntarle a un jovencito. Jesús, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con trigonometría? Ah, muy bien. Ya, ¿a qué es igual la cosecante de un ángulo definido? ¿A qué es igual? Disculpe, profesor, pero ¿podría volver a repetir? Ya digamos, mira, escúchame, te lo voy a poner más fácil. Acá tienes un triángulo rectángulo, ¿verdad? Mira, ahí está la hipotenusa, acá Sí. está el cateto opuesto, acá está el cateto adyacente, y es tu ángulo de estudio es el alfa. ¿A qué sería igual la cosecante de alfa? Como me dijiste que estabas bien, yo dije, Al, a ver, al cateto opuesto, sobre, hipotenusa.
No. A ver, Jamie, Jamie, te escucho. Sí, profesor. ¿A qué es igual la cosecante de alfa? Mm, Sin miedo, chicos, sin miedo. seno de alfa. ¿Perdón? Seno de alfa. Seno de alfa. Cosen, a ver, a ver, a ver. O Cosecante de seno de, alfa. o ¿No han secante de visto alfa. las identidades trigonométricas seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente? Profesor, Dime. profesor, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Exacto, eso les estoy preguntando. ¿No saben qué es una cosecante? Una secante, una cotangente, cotangente. Bueno, son las L identidades. inversa de seno y coseno y tangente. Correcto, ¿ves? Tan difícil no es. Ya, ya escuchaste, Jamie. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿A qué es igual la cotangente? Cotangente de alfa, lógicamente. TikTok, TikTok, TikTok. Jamie, ¿estás por ahí? ¿O estás desayunando? Para preguntarle a otro. Estoy desayunando, profesor. Listo, buen provecho. Nos vemos a las 10. A ver, empezaré por ustedes. Comenzamos. Ahora sí. Bueno, les hice recuerdo de todo porque lo vamos a usar. Empecemos. Entonces, la estática es el estudio de los cuerpos en reposo. Son aquellos cuerpos que van a entrar en un estado de equilibrio, es decir, van a interactuar dichas fuerzas en un sistema, en un cuerpo, para que ese cuerpo no se mueva, no adquiera movimiento, no sea dinámico. Pero también en ese estudio podemos tratar de analizar el momentum, donde sabemos que el momentum va a ser un giro de torsión, ¿no? Si aplicamos estática a eso, podríamos decir que la sumatoria de momentos será igual a cero, ¿no? Debido a la siguiente ecuación. El momentum en el punto A aplicando la fuerza F será igual a la fuerza por la distancia multiplicado por el seno de alfa. Y si aplicamos una fuerza que está perpendicular, ¿no?, a la varilla de análisis o al sistema de análisis, vamos a tener un ángulo de 90. El seno de 90 grados hexagesimales es 1, ¿no? Y las unidades con las cuales medimos al momentum va a ser newton metro, que es similar al trabajo de la energía, ¿no? Que es en julios, pero bueno, tienen relación. Bueno, acá tenemos, ya hemos trabajado esto, diagrama cuerpo libre, ¿no? Cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. Eh, bueno, generalizamos esto. Tenemos un sistema que está en una superficie. En esta superficie interactúan tres fuerzas para mantener a este sistema en equilibrio. La primera fuerza va a ser la fuerza normal, la segunda va a ser la fuerza de gravedad o peso, y hay una tercera fuerza que es la tensión, que es producto de una cuerda que sujeta al cuerpo para que éste no adquiera movimiento. Bueno, hablamos un poquito de vectores. Sabemos que un vector es una magnitud, como cualquier magnitud tiene unidades. Pero ¿qué hace diferencia a esta magnitud? Esta magnitud tiene aspectos muy importantes como dirección y sentido. Esta orientación no podemos ubicarle mediante las coordenadas X, Y y Z, ¿no? Si es que trabajamos en un plano tridimensional, o sea, tres dimensiones. Pero también este vector
se puede trabajar trigonométricamente asumiendo solamente el módulo del vector. Un ejemplo claro, tenemos el vector R o el vector o el radio vector o el vector posición que tiene esta singularidad, donde tenemos las coordenadas x0 y y0, que son coordenadas cartesianas o cuadradas, perdón, o rectangulares, ¿no? Y generamos un triángulo rectángulo y tenemos una dirección. Esa dirección es el ángulo alfa. Aplicamos la ecuación de Pitágoras, donde sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y sabemos que una ecuación cuadrática, y eso lo saben por álgebra, va a dar dos valores, positivo y negativo. Nosotros tomamos solamente el positivo porque estamos trabajando con magnitudes, ¿no? Y las magnitudes se trabajan mayormente en positivos, ¿no? Magnitudes escalares, lógicamente. Entonces, el módulo del vector será igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Obviamente que a ello tenemos que adicionar la raíz. Vuelvo a repetir, el módulo del vector R será igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si lo volvemos a nuestro caso, o sea, lo acoplamos, lo modificamos o lo comparamos, modificar no, eh, podríamos indicar de que lo vamos a identificar, no vamos a igualar a nuestro caso, donde el cateto opuesto va a ser el ángulo, el eje Y, no la coordenada Y, la altura, y el cateto adyacente va a ser la horizontal, el eje vertical, la coordenada X. Chicos, esta ecuación de acá me la van a escribir en sus cuadernos, se deben tener lista esta ecuación porque en el examen va a venir. Bueno, voy a ser piadoso, si quieren la copia. A ver, entonces, vamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio que seguramente va a venir en su examen. Calcula la resultante de los siguientes vectores. Tenemos el vector P y el vector M con coordenadas 3i, 4j, 2i y 0j. Sabemos que la componente del vector, perdón, la componente en x del vector P será igual al módulo del vector P multiplicado por el coseno de 30 grados sexagesimales y la componente y del vector P es igual al módulo del vector P multiplicado por el seno de 30. Y en consecuencia también lo mismo para las componentes x y y del vector M, pero en este caso tenemos ángulos que son iguales a cero. Por ello, vamos a asumir que en X, que el vector M solo se desarrolla en el eje X, en el eje de las abscisas. Entonces calculamos el módulo del vector. Esta ecuación también lo tienen que saber. Este inclusive sería más propicio que lo tenga, que el módulo del vector resultante será igual al módulo del vector b al cuadrado más el módulo del vector m al cuadrado más dos veces el módulo del vector p multiplicado por el módulo del vector m por el coseno del ángulo que ambos forman. En este caso es 30 grados hexagesimales. Hacer una operación matemática no tan rigurosa, sabemos que 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 más 20, ¿no? Porque sería 5 por 2, 10, más 2, 20, multiplicado por el coseno de 30. Ustedes llevan trigonometría, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, lo que nos quedaría sería 25 más 4 más 10 por raíz de 3. Esto lo podemos poner en 29 más 10 raíz de 3. Claro, hasta acá no me quiero que ustedes hagan, ¿no? Ya, pues, si no sale algo bueno, lo dejan ahí y también sale. La resultante es igual a 6,805. Entonces acá tenemos un ejercicio que todavía eso no va a venir, así que no se preocupe. A ver, otro ejercicio. Este es el que va a venir. El extremo de la barra O mostrado en la figura O está sometido a tres fuerzas coplarantes concurrentes. Determine, ¿no?, la magnitud, dirección
de la resultante, de la fuerza resultante. Entonces acá tenemos tres vectores, el vector 3, el vector 2 y el vector 1. Tenemos que descomponer esos tres vectores en sus respectivas componentes. El vector F1 será igual, perdón, el F1 vamos a descomponer esos componentes X y Y. Entonces vamos a decir de la siguiente manera. La componente X del vector F1 será igual al módulo del vector F1 multiplicado por el coseno de teta. El vector, perdón, la componente en Y del vector F1 será igual al módulo del vector F1 multiplicado por el seno de teta. Asimismo, para F2 y para F3 se tienen que descomponer en sus componentes X y obviamente que esta va a tener su equivalencia, ¿no? Una relación trigonométrica con su módulo. Una vez que hagamos esa operación matemática no tan compleja, vamos a tener unas operaciones aritméticas no tan complicadas. Para F1, ¿sí? Para F1, el valor de las componentes en X será igual a 400 y para Y 0. Tomando el ángulo que en este caso hemos dicho θ igual a 0. Para F2, el ángulo φ será igual a 45. Entonces, la componente X será igual a 250 multiplicado por el coseno de 45. Esto por trigonometría, ya deberían saber que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces, para ambos casos, tenemos identidades trigonométricas que deben usar. Para F3 tenemos que el ángulo alfa será igual a 180 menos 37. Esto me da igual a 143. Ya, para este caso, si es que tuvieran un cálculo difícil, me dicen a mí, yo les hago el cálculo, no hay problema. Entonces, f de x, f3 de x será igual a 200 multiplicado por el coseno de 143 y f de y es igual a 200 multiplicado por el seno de 143. Ambos dos me dan un resultado numérico, que es este de acá. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 365,273 y la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 245,363. Entonces, el módulo del vector R será igual a la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, que no es otra cosa que la regla de Pitágoras, ¿no? O sea, van a usar Pitágoras acá. La resultante será igual entonces a 440,031. La tangente de tita o de teta será igual a la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Despejamos tita o teta. Teta será igual a la tangente de la menos 1 o la cotangente de la relación que existe entre las fuerzas descompuestas en Y y en X. Como resultado me da θ igual a 33,858 grados sexagesimales. Continuamos con el siguiente ejercicio. La caja de 200 kilogramos que se demuestra en la figura está suspendida por las cuerdas A, B y AC. Cada cuerda puede soportar una fuerza de 10 kilonewtons antes de que se rompa. Si AB siempre permanece horizontal, determine el ángulo al que se puede suspender la caja antes de que una de las cuerdas se rompa. Acá, trigonometría nada más. Pero hay dos caminos que van a seguir. El primer camino es el camino trigonométrico y el segundo camino es el camino tradicional. En el camino trigonométrico vamos a asumir lo siguiente. Estos de acá simplemente son magnitudes escalares, son segmentos. ¿Cómo encuentro el valor de D? El valor de D será multiplicar 200 por la gravedad. ¿Cuánto sería eso? Sería 2000 kilonewtons o, perdón, 2000 newtons o 2 kilonewtons. Entonces, la fuerza en D no es otra cosa que la fuerza de gravedad o el peso. El diagrama de cuerpo libre nos dicen que hay tres fuerzas que interactúan. Una que es la tensión TC, una que es la fuerza B y otra que es el peso en D. ¿Listo? Y esto de acá, si hablamos de estática, nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero.
El camino trigonométrico nos dice, ¿sabes qué? Hagamos el triángulo rectángulo. Generamos el ángulo y sabemos que el ángulo tita puede entrar al rectángulo por el teorema de Toles o también la regla del z, ¿no? El z. Aunque creo que el teorema de Toles es este. Bueno, pues eso de acá tiene su explicación lógica, pues, ¿no? Pero más que todo podríamos tratar de entender a este ángulo tita de manera geométrica, ¿sí? Si tita más alfa es 90, porque acá generas un ángulo rectángulo, ¿no? Entonces 90 menos alfa es tita. Entonces te llega el mismo camino, ¿no? Por ese teorema, este tita es igual a este tita. Acá solamente debemos saber cuánto vale el peso. El peso vale ¿cuánto? 2. Y la tensión en B, 10. Entonces la tangente de phi, bueno, en este caso hemos dicho que la tangente teta será igual al peso sobre la tensión B, 2 sobre 10, que eso es igual a un quinto. Entonces la tangente de tita será igual a un quinto, donde tita será igual a la tangente a la menos 1 de un quinto, y eso es aproximadamente 11,31 grados hexagonales. Otro camino que pueden llevar es el camino tradicional. El camino tradicional nos dice lo siguiente, que sabemos que la fuerza en D es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad la tomaremos como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza en D es igual a 200 kilogramos multiplicado por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso es aproximadamente 1962 newtons o 1,962 kilonewtons. Descomponemos los vectores de la tensión C en sus componentes TCX y TCY. El vector fuerza de B, ¿no? Ese está netamente en el eje X, no necesita descomponer. Y la fuerza en D, que es el peso, tampoco. Asumamos que la fuerza en B y la fuerza en TC, o sea, la tensión C, son las mismas, según el ejercicio, ¿no? Sabemos que por la regla de estática, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria en fuerzas en Y es igual a cero. De la siguiente ecuación obtenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza B menos la tensión C X. Y la fuerza en Y, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a TCY menos la fuerza en D. Sabiendo que TC de X es igual a la tensión TC igual multiplicado por el coseno de tita, o TCY es igual a TC multiplicado por el seno de tita, donde TC es el módulo del vector, que ya tiene magnitud, ya tienen un número definido, que hemos dicho que va a ser 10. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, ¿no? Una primera ecuación donde la fuerza en B es igual a tensión TC multiplicado por el coseno de tita, y la segunda ecuación donde la fuerza en D es igual a la tensión TC multiplicado por el seno de tita. Usaremos la segunda ecuación. La primera no tiene mucha relevancia y sale lo siguiente. Sabemos que la tensión TC es igual a FD sobre el seno de tita, pero hay una restricción. Nos dicen que la tensión en TC como máximo va a llegar a 10 kilonewtons. Entonces, vamos a hacer la siguiente interrogante. La fuerza en D sobre el seno de tita es igual a 10. Por ende, la fuerza en D sobre 10 tiene que ser menor o igual al seno de tita. Por ende, el valor de tita va a ser menor o igual al seno a la menos 1 de la fuerza en D sobre 10. Por consiguiente, la fuerza tita tiene que ser mayor o igual al seno a la menos 1 de 1,962 sobre 10, donde tita nos da 11,31, ¿no? Que es igual que el método trigonométrico. ¿Ves? 11,31. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Yo, profesor. No. ¿No? Yo, profesor. Dime, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a haber el examen? Hoy a las 10 de la mañana, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Listo.
Profesor, ¿ya tomó asistencia? Sí, ya tomé asistencia. Ya chicos, nos Profesor, retiramos. Dime, profesor, dime, ¿te escucho? profesor, disculpe, yo salgo en la asistencia. Sí, sí sales. Delante se acabo de...